A los 35 años fui dueño de un canal de televisión. Luego adquirí 5 radios y 7 teatros. A lo largo de mi vida me llamaron megalómano, transgresor, autoritario, visionario. Tal vez no me conozcas, pero tus padres y tus abuelos sí. Yo fabriqué los deseos y aspiraciones de millones de argentinos durante 40 años. Fui uno de los hombres más importantes de mi tiempo, y eso lo supe cuando mi tiempo se había terminado. Nací en Tucumán, en una familia muy pobre de 8 hermanos. Una mujer sefaradí que leyó mi borra del café me dijo que algún día yo sería dueño de un gran bazar. Esa señora era mi madre. Tucumán supo ser alguna vez el centro agrario industrial más importante del país. Alrededor de los ingenios azucareros se formaron las primeras poblaciones estables. De joven estudié agronomía y química. Conocí el secreto de los jesuitas para fermentar los jugos de caña y producir los panes de azúcar. Me la rebusqué como ayudante de sastre a los 9 años y después como locutor de LB7, Radio Tucumán. Tenía facilidad para improvisar sobre muchos temas y una memoria prodigiosa. Hasta llegué a ser director de programación de una emisora importante en la provincia. Todo eso se terminó cuando me tocó el servicio militar. Debo decir que me adapté bastante bien a la disciplina estricta y rigurosa. Tal vez por mi personalidad sufrí la humillación de mis compañeros que veían en mí un joven afeminado y perfeccionista, demasiado maduro para su edad. Hice buenas migas con los mandos medios del ejército, un contacto que me sería útil en mi futura guerra contra los sindicatos. Mientras planchaba, barría y hacía guardias en la colimba, yo soñaba con conocer la ciudad del tango. Buenos Aires era como si patearas un hormiguero, decían mis paisanos. Y allí fui a encontrarme con mi destino. La Segunda Guerra había terminado con un saldo de 50 millones de muertos. La Buenos Aires que conocí conservaba su vitalidad con sus confiterías y teatros llenos. La radio producía una gran fascinación, al igual que el cine. El tango pasaba por su mejor momento y el fútbol convocaba multitudes. El peronismo y el antiperonismo eran temas de discusión en largas sobremesas. La figura de Eva Duarte me marcó por su influencia en las mujeres de mi generación, que imitaban su vestimenta y su peinado. Su temprana muerte significó para mí el principio del fin de una era. Mientras tanto frecuentaba el mundo del teatro y la actuación sin demasiado éxito. Me veía a mí mismo como poeta, actor, locutor, músico, publicista, sin decidirme por nada. Un verano de carnaval conocí a Lita, el gran amor de mi vida, mi compañera. Fui la voz oficial de las publicidades de Molinos Río de la Plata. Tuve el honor de presentar a las grandes orquestas, Troilo, De Caro, Pugliese, D'Arienzo, De Canaro, Fresedo, Edmundo Rivero, entre muchas otras. Mi amor por aquel ritmo rabalero, el 2x4, me llevaron a conducir un famoso programa que con el tiempo se volvería refugio para la nostalgia y la bohemia. Un programa llamado Grandes Valores del Tango. En el año 57 la dictadura llamó a licitación para las emisoras de radio y canales de televisión. Yo era un personaje medianamente conocido y tenía un grupo de colaboradores fieles, aunque sin un peso partido al medio. Fue entonces que apareció la figura del Cholo Peco, secretario general del gremio de canillitas. Me dijo: Alejandro, trae una valija grande. Me dio una lista de 150 puestos de diarios y revistas que aportarían a la causa. Con ese préstamo de 200.000 pesos me hice dueño de la emisora a la que pícaramente bauticé Radio Libertad. ¿Cómo un hombre venido de la nada se convierte en el zar de la televisión argentina? Cualquier persona en su sano juicio que le hubieran ofrecido una empresa en las condiciones que me la ofrecieron a mí, la hubiera rechazado. Cualquiera menos yo, Alejandro Romay. Canal 9 solo daba pérdidas y estaba al borde de la quiebra.
Julio Korn era propietario del 30% de las acciones y estaba dispuesto a entregármelas a cambio de que yo me hiciera cargo de los sueldos y los aguinaldos. Otro 30% en manos de Carl Lowy, representante de Melco, con quien debía negociar. Solo entonces tendría yo la mayoría accionaria, pero eso solo era parte del problema. Todos los equipos del canal eran propiedad de la NBC, la famosa productora norteamericana. En aquel momento Radio Libertad era la más escuchada. Yo era un tipo de éxito y estaba tranquilo, pero algo me decía, sin racionalidad alguna, que valía la pena arriesgarse. Debía jugarme todo lo que tenía en el banco, que eran 2 plazos fijos. Viajé a Nueva York sin cita previa y me las arreglé para llegar a la oficina del mandamás de la compañía. Le dije en un inglés muy malo que el artículo 45 de la ley de radiodifusión prohibía la presencia de un extranjero al frente de un medio nacional. Le fui con el cuento de que el gobierno planeaba intervenir el canal y quedarse con todos los equipos. Aquel hombre me pidió garantías y tuve que hipotecar mi casa junto a otras 2 propiedades y la quinta de Monte Grande. Todo lo que había trabajado estaba ahora en sus manos, pero no me importó, porque yo ya era dueño absoluto de Canal 9. Estaba eufórico. La profecía de mi madre se había cumplido. ¿Qué podía saber yo de televisión? Bueno, absolutamente nada. En esos días todavía se filmaba como en el cine, escena por escena. Por eso era necesario pagar horas extras a los actores. Tuve que inventar un sistema inspirado en el teatro que lo cambiaría todo. De ahora en más, los actores tendrían 9 minutos para estudiar la letra, 9 minutos para ensayar y otros 9 de grabación directa. En los tiempos muertos, las cámaras rotarían en los 7 sets, aprovechando al máximo cada escenografía. Para eso era necesario reescribir todos los guiones. Así fue como hicimos Simplemente María, que fue un éxito inmediato. Con mi sistema logramos reducir hasta un 40% del presupuesto. Fue entonces que el sindicato organizó una especie de boicot a la medida. Cuando estábamos filmando los 9 minutos de grabación directa, casualmente se descomponía una cámara o se quemaba una válvula, lo que obligaba a empezar todo de nuevo. Así 2 o 3 veces, de manera que en lugar de 9 minutos tardamos 27. En esas condiciones mi estrategia se desmoronaba. Lo que no sabían es que yo estaba dispuesto a todo. Me jugaba la vida. Despedí a los técnicos involucrados en la maniobra y contraté gente nueva, sin experiencia. De inmediato el sindicato de televisión ordenó una huelga general y la toma de Canal 9. La orden sindical se cumplió y ya no se pudo grabar más ningún programa. Recurrí a mis contactos en el regimiento de Palermo, un coronel que vino con una dotación de 20 hombres para desalojar el canal. El ministro de Trabajo, Germán López, ordenó cerrarlo poniendo una faja de clausura en la puerta de entrada. Necesitaba una entrevista urgente con el presidente de la Nación. Sabía que al mediodía Arturo Illia salía a dar un paseo por Plaza de Mayo y le daba de comer a las palomas. Así que fui hasta la plaza y me senté en un banco a esperarlo. A las 13:30 el presidente salió de la Casa Rosada rodeado de una guardia pretoriana y se dirigió a la plaza. El jefe de seguridad me miró con cara de pocos amigos. ¿Qué quiere?, preguntó. Sin mirarlo, le dije al doctor Illia: Señor presidente, perdón que lo interrumpa en su descanso, pero Germán López, que está a su lado, acaba de cerrar el canal impidiendo llegar a un acuerdo con el personal. Estamos jugando con la vida y el trabajo de 600 personas y no podemos tomar una medida tan drástica. Yo estoy dispuesto a negociar. Cuando volví al canal, la faja de clausura ya no estaba más. Llegué a un acuerdo con el personal, no se echó a nadie, pero a cambio de conservar las fuentes de trabajo, debían abandonar las horas extras. Ponerse de pie es una cosa, pero mantenerse parado es otra. Lo que vino a continuación fue una edad de oro de la televisión argentina. El país entero se paraba para ver mis novelas. Programas como Almorzando con Mirta Legrand, Sábados de la Bondad, Alta Comedia, Música en Libertad y Feliz Domingo daban la impronta familiar que yo tanto buscaba. Mi carrusel de sueños giraba como un reloj suizo, en un país que pronto se convertiría en un mar de sangre.
Mi vanidad me traicionó al querer ser protagonista de la unidad nacional. La posibilidad de una fórmula electoral que reconciliara las viejas antinomias de la política motivaron mi viaje a España. Perón me recibió en Puerta de Hierro. El viejo líder quería conocer mi opinión sobre todos los acontecimientos y personajes que se disputaban el poder en la Argentina. Le dije que mi intención era transmitir su cumpleaños por televisión vía satélite. Me miró como si estuviera loco. Ya de vuelta en el país durante su tercer mandato, Canal 9 cubrió el acto del Día del Trabajador en Plaza de Mayo, junto a Canal 11 y Canal 13. Perón dio su discurso detrás de un vidrio blindado, una imagen bastante elocuente de aquellos tiempos violentos. Su muerte coincidió con el fin de la concesión del canal y su intervención por parte del brujo López Rega. En 1973, una bomba destruyó mi teatro El Argentino, y eso fue antes de que incendiaran mi otro teatro, el Nacional. Como muchos compatriotas, sentía que mi vida corría peligro y decidí viajar a Puerto Rico, pues sería el comienzo de un largo exilio. Allí intenté radicarme y compré 2 radios. Fue mi primera incursión en el mercado latino de Miami, aunque mi corazón seguía latiendo en Buenos Aires. Cerca del hotel, Lita, mi esposa, tuvo un accidente en la playa que casi la mata. Fue un mal augurio para toda la familia. Mientras tanto, en Argentina se vivían tiempos de cambio. El creciente malestar social, la derrota de Malvinas, aceleraron el fin del régimen de facto. Nuevos vientos soplaban en el país, y decidí volver para recuperar mi imperio. Supuse que Alfonsín privatizaría el canal apenas asumiera, pero se enamoró del poder de los medios públicos, al igual que los gobiernos anteriores. Tuve que hacer un largo juicio al Estado para recuperarlo. Yo ya no era el joven que había llegado encandilado por las luces del centro. El tiempo me apremiaba más que nunca. A la programación clásica se fueron sumando nuevos formatos como los talk show y los reality. También aparecieron segmentos del público que buscaban experiencias novedosas. Para ellos también tuve productos a su medida. Uno de mis mayores aciertos fue 9 Diario, que llegó a picos de 40 puntos de rating. La crítica me destrozó. Consideraban mis novelas como chabacanas y vulgares. Mis noticieros eran para ellos frívolos, sensacionalistas y amarillos. A decir verdad, la opinión de la élite intelectual no me importaba. Yo producía para los taxistas, los albaniles y las amas de casa. Canal 9 se convirtió en líder de audiencia. Mientras más me sonreía el éxito, más me daba cuenta de que todo a mi alrededor había cambiado. Yo era el último de los empresarios paternalistas y omnipresentes, ocupados en la producción nacional para el consumo de masas. La competencia contra los productos importados, los famosos enlatados, era feroz, y la torta publicitaria cada vez más chica. La llegada de la televisión por cable fue la estocada final. Este es un cable cualquiera. Y este es Cablevisión. Cablevisión no es cable ilusión. 65 canales para disfrutar. 13 canales de cine y series. 2 canales de deportes. 4 canales para niños. 4 canales de noticias. 11 canales extranjeros. 5 canales de música. 3 canales de actualidad. 5 canales culturales y educativos. 8 canales nacionales. Y seguimos estrenando. Cablevisión. El primero. El líder. El mejor. Decenas de canales sin publicidad transmitidos por cable coaxil. ¿Quién hubiera dicho? La industria que yo mismo había llevado a la edad de oro, ahora me daba la espalda. Me trataba como si fuera un paria, un don nadie. El 20 de enero de 1997 cumplí los 70 años. Era la fecha que le prometí a Lita retirarme. Ese mismo año vendí el canal al grupo australiano Prime Media. Me convertí entonces en otro magnate jubilado, con un patrimonio calculado en más de $100 millones. ¿Qué significaba eso para un hombre que había querido ser presidente, emperador del mundo, amo del universo? Necesitaba una buena razón para reinventarme, y la encontré en mi primer amor, el teatro. Pero esa es otra historia, que contaré a su debido tiempo.